Buen día, estimados estudiantes, ¿cómo están? Les saluda su profesora de Auditoría de Sistemas Integrados de Gestión, Diana Montalvo. Hoy día vamos a conversar un poquito más acerca de este tema que estamos viendo actualmente, que es el tema del sistema de salud y seguridad ocupacional, ¿verdad? O salud y seguridad en el trabajo, como le quieran llamar. Y hoy día vamos a ver un poquito acerca de la responsabilidad empresarial en cuanto a los riesgos de trabajo, ¿sí? Veamos un poquito qué son los riesgos empresariales. Se conoce como riesgos empresariales a toda actividad empresarial que lleva implícito un riesgo. Algunas en mayor medida que otras, pero ninguna se encuentra exenta. El riesgo es parte de cualquier área del negocio, pues en cierta forma lo define y ayuda a ponerle límites. Muchas veces en las empresas están completamente conscientes de los riesgos existentes. Es importantísimo identificarlos y saber cómo tratarlos. En el plano corporativo, el riesgo se define como la incertidumbre que surge durante la consecución de un objetivo. Se trata en esencia de circunstancias, sucesos o eventos adversos que impiden el normal desarrollo de las actividades de una empresa y que, en general, tienen repercusiones económicas para sus responsables. Esto no quiere decir que todos los elementos que enmarcan la actividad comercial de las empresas sean riesgos en sí mismos. Por el contrario, existen ciertas características esenciales que los definen como tal. Debe estar asociado de alguna manera a la actividad de la empresa, son complejos, no tienen solución inmediata, su impacto debe ser significativo o entorpecen, obstaculizan y dificultan o postergan los procesos. Principales tipos de riesgos. Según su actividad, los riesgos están presentes en cualquier actividad. Tenemos los riesgos sistemáticos y los no sistemáticos. Los sistemáticos son los que se refieren a aquellos riesgos que están presentes en un sistema económico o en un mercado en su conjunto. Sus consecuencias pueden aquejar a la totalidad del entramado comercial, como sucede, por ejemplo, con las crisis económicas de gran envergadura y de las cuales ninguna compañía puede sustraerse. También pueden ser originados por accidentes, guerras o desastres naturales. En el caso del riesgo no sistemático, tenemos aquí aquellos que se derivan de la gestión financiera y administrativa de cada empresa. Es decir, en este caso, la que falla es una compañía en concreto y no el conjunto del mercado o el escenario comercial. Varían en función de cada tipo de actividad y en cada caso, al igual que la manera en que son gestionados. Las situaciones de crisis interna o un plan de crecimiento mal implementado son algunos ejemplos. En el caso del sistemático, por ejemplo, si se acuerdan, el terremoto del 2016 fue un riesgo sistemático. Según su naturaleza, los riesgos se pueden definir también en función de esta, ¿no? Y la forma más extendida de clasificarlos es la que tenemos aquí a continuación. Tenemos los riesgos financieros, económicos, ambientales, políticos y legales. Los riesgos financieros son todos aquellos relacionados con la gestión financiera de la empresa, es decir, aquellos movimientos, transacciones y otros elementos que tienen influencia en las finanzas, como las inversiones, diversificación, expansión, financiación, entre otros. Y podemos clasificarlos en los siguientes tipos: riesgo de crédito, tasas de interés, de mercado, de gestión, de liquidez o cambio. Con respecto a los riesgos económicos, en cambio, se refieren estos a los asociados a la actividad económica como tal, ya sea de tipo interno o externo. En el primer caso, hablamos de las pérdidas que pueden sufrir una organización debido a decisiones tomadas en su interior, y en el segundo son eventos cuyo origen es externo. Para diferenciar del ítem anterior, es preciso señalar que el riesgo económico afecta básicamente a los beneficios monetarios de las empresas, mientras que los financieros tienen que ver con todos los bienes que tengan las organizaciones a su disposición. Esa es la diferencia, ¿no? Ambientales son aquellos que están expuestos a los que están expuestos las empresas en torno en el que operan especialmente de manera hostil o que podrían llegar a serlo, ¿no? Tienen dos causas básicas, pueden ser naturales o pueden ser sociales. En el primer grupo podemos mencionar elementos como temperatura, altitud, la presión atmosférica, las fallas geológicas, entre otros, ¿no? Y en el segundo
estamos hablando de cuestiones como niveles de violencia y desigualdad, que también sucede, ¿no?, en algunas empresas. Riesgos políticos, estos se pueden derivar de cualquier circunstancia política del entorno en el que estén operando cada una de las empresas, pues, ¿no? Los hay de dos tipos, los gubernamentales legales y extralegales. En el primer caso se engloban todos aquellos que son el resultado de acciones que han sido llevadas a cabo por las instituciones del lugar, por ejemplo, un cambio de gobierno o una modificación en las políticas comerciales. En el segundo caso se sitúan actos al margen de la ley como acciones terroristas, revoluciones o sabotajes. A esto es a lo que yo me refiero, chicos, cuando les digo que tienen que estar siempre empapados en las noticias y ver qué regulaciones nuevas hay. Siempre es importante, en el mundo empresarial es muy importante. Riesgos legales. Se refiere a los obstáculos legales o normativos que pueden obstaculizar el rol de una empresa en un sitio determinado. Por ejemplo, en algunos países operan leyes restrictivas en el mercado que limitan la acción de ciertas compañías. Algo que ustedes se pueden dar cuenta es que hay ocasiones que estos términos legales obviamente obligan a las empresas a tomar diferentes estrategias para ellos poder hacer contrataciones y también poder tener clara la cantidad de empleados que pueden tener, no solamente el tipo de contratación, sino el tiempo que pueden durar, ¿no? Normalmente, atendiendo a la naturaleza de los riesgos empresariales, suele distinguirse entre riesgos puros y riesgos especulativos. El riesgo puro se define como la incertidumbre de que acontezca un determinado suceso que ocasiona una pérdida económica. Por su parte, el riesgo especulativo se define como la incertidumbre de que ocurra un determinado suceso cuya ocurrencia produciría la materialización de una expectativa de beneficio o pérdida indistintamente. En consecuencia, el riesgo puro es aquel del que solo puede derivarse un daño en caso de ocurrencia y por tanto una pérdida económica. Por el contrario, en el riesgo especulativo existe la incertidumbre respecto al propio suceso, de que pudiera producirse indistintamente un beneficio o una pérdida. En general, esta distinción es bastante significativa ya que la cobertura financiera de los riesgos procurada por la institución aseguradora atiende generalmente a los riesgos puros. Los riesgos especulativos son asumidos habitualmente por el empresario en función de su conocimiento y quedan fuera del marco asegurador. Si bien actualmente existe un cierto acercamiento del seguro a determinadas parcelas de riesgos especulativos. Dentro de los riesgos puros con relación a los peligros desencadenados de estos riesgos pueden distinguirse tres grandes áreas: los riesgos personales, los riesgos de daños materiales sobre las propiedades y los riesgos de responsabilidad civil. Vamos a terminar esta clase el día de hoy con un taller. Sí, igual lo pueden empezar a hacer hoy día, se pueden agrupar, pueden leer el caso de estudio que les voy a subir a las tareas y esto va a contar como el proyecto del primer parcial. Va a tener un valor de 30 puntos y van a poderlo subir hasta el próximo martes a las 11:59. La idea es que ustedes al momento que lo lean, lo que van a tener que hacer es identificar o indicar 5 aspectos positivos y 5 aspectos negativos del plan. ¿Sí? Sería todo, estudiantes. Estamos viéndonos en la próxima clase. Tengan buen día.